Maestro Chapelé, diríamos entonces que el hecho de que usted se enamorara del órgano, de un instrumento tan potente, tan importante, tan voluminoso, representaba en cierto modo una cierta ambición de poder. Quizás. Siempre he pensado que los jefes de orquesta o los organistas tenían un apetito de potencia. Yo creo que, no hay que decirlo, pero quizás es esto. Pero no hay que olvidar que el órgano no es un instrumento que siempre produce, yo diría ruido, no me gusta esta palabra, pero Volumen. volumen, pero también el órgano puede ser muy delicado y naturalmente dar mucho volumen cuando se trata de un instrumento colosal. ¿Usted cómo se sintió atraído y fascinado por el órgano? A los 12 años, por ahí, me gustaba el órgano porque descubría el órgano al regresar de Argelia, donde estaba cuando era niño, y poco a poco aprendí a trabajar, empezando por el piano, naturalmente, y después a los 17, 18 años poniéndome al órgano, en serio. Usted ha conseguido llegar a ser el organista de una de las iglesias más importantes y de los órganos más codiciados del mundo. Sí, el de San Severino. Es un órgano precioso, reconstruido hace 12 años, pero en una caja barroca francesa y con muchos juegos antiguos. Y cuando se termine el órgano, entonces había esta plaza libre. Y el cabildo de la iglesia decidió de poner 3 organistas, porque ninguno de nosotros queríamos estar solo, porque queríamos tener tiempo libre. Entonces, si teníamos que dar cursos en los conservatorios, por ejemplo, y estar los sábados y los domingos, entonces, ¿cuándo ir en vacaciones? Imposible. Entonces, poniendo 3 organistas, 1 por mes, la cosa se arregla muy bien, pero a condición de estar entre nosotros muy unidos por una amistad muy fuerte, porque si no, imposible, porque los organistas a veces están un poco celosos uno de otro, y entonces era la condición primordial, pero esta condición existe. ¿Qué siente usted con el órgano? Es difícil de decirlo, es un placer intelectual, pero quizás un placer físico también, de estar rodeado de sonido y de sonido de calidad, naturalmente, porque generalmente los órganos son instrumentos de calidad. Hay malos órganos también, pero... Pero no hablemos de los malos. No, mejor hablar de los mejores. Usted ha estudiado mucho los órganos españoles y los conoce bien, los conoce a fondo, e incluso ha trabajado en ellos. A fondo es decir, demasiado decir, porque yo creo que España es el país de Europa que contiene más órganos, me parece. Órganos antiguos, sobre todo, órganos barrocos. Y bien conservados, que es raro, porque en Alemania, donde hay muchos órganos, había tanto dinero que en el siglo XIX hacían una reforma para poner el órgano al gusto del día y tal y tal. Y entonces los órganos que se quedan como en el siglo XVIII, hay pocos. Pero aquí encuentra un órgano, a veces se encuentra tal como estaba el día de la inauguración en el siglo XVII o XVIII. Y esto es apasionante para estudiar la armonía que daban los organeros a los instrumentos, la presión que tenían los órganos, presión de viento, la pulsación de las teclas, a ver si las teclas estaban duras o ligeras o suaves. Son cuestiones que durante mucho tiempo se pedían los organólogos, ¿no? Los que se ocupan de historia de órganos. Se preguntaban los organólogos. Sí. Y entonces, estudiando los órganos españoles, por ejemplo, hay muchas cuestiones que se resuelven. ¿Qué órganos son los que usted conoce, sobre todo de Castilla? En Castilla es mi provincia, bueno, de amor un poco, porque es la primera parte de España que conocí. Entonces, allí había pocos órganos en los pueblos en condición de tocar, pocos, casi uno, el de Covarrubias, y tocaba muy mal. Y poco a poco los mejorábamos
con amigos o a veces con organeros que me acompañaban para conocer los instrumentos. Y ahora podemos contar con 4 o 5 órganos que valen la pena en los pueblos, el de Covarrubias primero, naturalmente, el de Villasandino, que es un pueblecito cerca de Burgos, entre Burgos y Osorno, el de Melgar de Fernamental, que hemos restaurado con 3 amigos este verano mismo, el verano pasado. Hay otro en Paredes de Nava, también muy famoso, y quizás habrá otro el año próximo en Paredes de Nava o en Barco de Ávila, no sé. Esto depende del órgano donde iremos con unos amigos a poner los tubos a tierra, todos, lavar los tubos, quitar el polvo y las piedras que están en el órgano y poner todo bien y afinar, hacer una afinación perfecta. Y así disponemos de otros órganos. Es admirable el trabajo que está usted haciendo por los órganos, los viejos y entrañables órganos españoles. Sí, pero hay un conjunto admirable también. El paisaje, la calidad de la gente, esto es primordial, ¿eh? De muchos curas de pueblos que hacen el más posible para que estemos bien. Y la gente que está tan amable, que nos recibe, que está como si nos conocía desde mucho tiempo. Y es un placer de trabajar en estas condiciones. Y además, el resultado final del órgano, si es bueno, vale la pena de pasar 15 días así trabajando. ¿Y cuáles son los órganos españoles que a usted le gustan más y por qué? Si digo esto, voy a hacer unos celosos por ahí. Entonces, yo diría que los que me gustan mucho son los de la Catedral de Salamanca, recientemente restaurado, entre los grandes órganos, naturalmente. Los de Segovia, que son muy difíciles de verlos porque el cabildo pone bastantes dificultades para dejar tocar el órgano a su gusto. Bueno, es así. Y hay también grandes en Palma de Mallorca, en la iglesia del Socorro, en el convento de las Jerónimas, por ejemplo, en la iglesia de Santani, que es un pueblo de Mallorca, pero que tiene un órgano fenomenal, fantástico, completamente desconocido. Y hay naturalmente los de Málaga y el de Granada, el órgano antiguo de Granada, recientemente restaurado por Ramón Amesúa de Organería Española. Y naturalmente los pequeños. A mí me gustan mucho los pequeños de los pueblos. Covarrubias, Villasandino, Melgar Fernamental, Paredes de Nava y tal. ¿Qué diferencias encuentra usted entre nuestros órganos y los órganos, en fin, importantes de Alemania, por ejemplo, de Alemania del Norte? El órgano de Alemania del Norte es un órgano que tiene un lleno, bueno, un flautado, un lleno muy brillante. No quiero decir duro, pero brillante. Los órganos nuevos a veces son duros. Y la lengüetería bastante suave. Bueno, porque eran instrumentos para el acompañamiento del canto protestante. El órgano francés es un órgano de concierto, porque alternaba con los versos gregorianos. Y el organista daba un verdadero concierto en la misa. Entonces, todos los juegos tienen mucho color y oposición. ¿El italiano? El italiano es un órgano discreto. Es un órgano muy límpido, no sé si se dice esto. Sí, correcto, sí, límpido, sí. Y distinguido, que mucha calma. Como los italianos a veces, la armonía de los órganos italianos es una de las mejores que conozco. Pero no tienen trompetería, los antiguos. Y el órgano español es otra cosa. El órgano español es un órgano de contraste. Por ejemplo, tiene un fondo muy suave, los llenos brillantes, pero brillantes un poco lejos. Con sordina, sí. Sí, con sordina. Es una cosa muy elegante, pero con sordina. Dicen unos que los llenos del órgano es como el sol que atraviesa una vidria. Un vidrio, sí. Un vidrio. Y los llenos españoles es como si fuese la luna, un poco más discreto. Y, sobre todo, lo que brilla más es la trompetería exterior, que es lo que es más fantástico en los órganos españoles. Y esto no se ve en los órganos de Europa, excepto en España, Portugal y América del Sur, naturalmente. Y esto es
son los juegos que atraen los extranjeros, porque dan una potencia, una vivacidad del sonido. Lo hacen vibrante, Sí, estremecedor. sí. Y entonces el contraste del sonido suave y del fondo, por ejemplo, y de las trompetas es muy fuerte y muy interesante. Y lo aprovecharon los compositores. Los del siglo de oro. Sí, no, en el siglo de oro. El siglo de oro No lo había, llama no había. el El 16. siglo de oro del órgano. El sí, el siglo de oro de órgano, el 18, 18. 17, 18. La trompetería, ¿cuándo se adiciona en España al órgano? ¿En el 17 o 16? En 17 empezaban a poner regalías, los pequeños tubos, pero se desarrolló esto en final del 17 y sobre todo en el 18. En el 18 quitan muchas cosas elegantes al interior del órgano, los llenos, filas de lleno, ponen menos, pero añaden trompeterías fantásticas, como las de Toledo, por ejemplo, que son las más brillantes con las de Málaga y de Granada, seguramente en España. Entonces, ¿usted cree que el colorido de la música del órgano español no tiene realmente nada que envidiar a la de los grandes órganos internacionales? No. El órgano español es un órgano que tiene un carácter muy fuerte, como los españoles, y como el país. Es el reflejo del carácter de un pueblo, un órgano. Y quizás del carácter del país. Cuando veo estas cuestas de Castilla muy secas, y me parece como si fuese un órgano. Usted habla como si fuera español o medio español. Es que me gusta mucho este país, ¿sí? Los paisajes y todo, el estilo de las construcciones, de las casas, de la manera de ser de la gente, de las iglesias que parecen así en el medio del pueblo. Sí, me gusta mucho. Vamos a ver, maestro Chapelet, ¿cuándo nace el órgano? ¿En qué siglo más o menos? El tercer siglo antes de Jesucristo, por un mecánico que se llamaba Ctesibios, un griego que vivía en Alejandría. Y después se desarrolló poco a poco en los romanos, y se ve unos mosaicos, por ejemplo, dibujos que muestran órganos pequeños. Y después, boca a costa, hasta el final del... Se produce un estancamiento durante siglos. Sí. Hasta el final del 14, por ejemplo. Y en el 14 ya vienen otra vez los órganos que serán los órganos modernos, con filas de tubos, fuelles de piel, varios teclados, 2 teclados, y en el siglo XV ya hay órganos muy grandes. Hay que ver las cajas que hay en el pueblo de Daroca, por ejemplo, y en Zaragoza, en la catedral, no en el Pilar, que son las fachadas casi las más antiguas y las más grandes de España de este siglo, del XV. Y cuando usted quiere descansar del órgano, ¿a qué otra cosa se dedica? ¿En qué invierte usted sus hobbies, sus tiempos libres? Un poco a la arquitectura o a los árboles o a los volcanes también. ¿Los volcanes? Sí, parece curioso, pero ¿Le recuerda el sonido de los volcanes en erupción, el sonido también de los órganos? Eso depende de cuál manera, cómo se toca el órgano. Con la mano así en los teclados, con todos los juegos sacados, sí. Pero es verdad que en un volcán hay mucho ruido y música, yo diría. Ahí los agudos, ahí los graves, ahí todo, cuando está en erupción. O sea que es usted un volcanólogo. Sí, a mis horas. A veces voy allí en los volcanes de Italia, el Etna y el Stromboli, para observar las erupciones durante 8 días, y así me voy lejos del órgano. Personaje fabuloso, fascinante, increíble, este hombre que domina todos los secretos y todos los resortes del órgano, de todos los grandes órganos de la historia y del mundo, y que al mismo tiempo domina también los secretos de esa música telúrica que surge de las entrañas del volcán. Maestro, lo que queremos ahora es escucharle, aprovechando que le tenemos aquí junto a este órgano de la Fundación Marc. Bueno, unas cosas muy raras que son canciones o divertimentos de corte, que son bailes, música de baile, que no estamos acostumbrados a entender
en un órgano, pero hay que saber que desde siglos el órgano también es instrumento de casa, instrumento de castillo Sí. también. Y seguramente que a veces el órgano servía para hacer bailar. Y por eso tenemos varias cosas que se podían tocar en el clavecín o en el órgano. Bailes populares, bailes de corte. No, bailes de corte, pero a veces que tienen un ambiente popular. ¿De qué raíz, de qué origen? ¿Españoles, franceses? No, de todas partes. Hay una francesa, una entrada que parece ser española, o otra cosa inglesa, otra que es de Alemania. No se sabe exactamente, pero es una música que han recogido en el norte de Europa, me parece, hace pocos años. Vamos a escucharle ahora al órgano después de haberles escuchado y no nos cansaríamos nunca cómo habla y lo bien que nos dice las cosas en nuestro idioma, maestro. Muchas gracias.